Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por su compañía, gracias por seguir este Mirador 656 que semana a semana trata de llevar hasta ustedes nuevas formas de pensar el conflicto Iglesia-Estado en el México de 1920 a 1940. Y bueno, por supuesto estoy dando la fecha que dura todo el conflicto, no nada más, no el tiempo que dura la fase armada, que esa, como ustedes bien saben, lo que se conoce con el nombre de Guerra Cristera, dura de 1926 a 1929. Y bueno, para seguir también un poquito con este rescate que se hizo la vez anterior, en la emisión anterior, de tratar de incorporar a todos los actores que tuvieron parte en este conflicto. Ahí ya hablamos de combatientes varones, ya hablamos de combatientes mujeres, ya hablamos de los grupos gubernamentales, hablamos de los grupos sociales, hablamos de los grupos religiosos y un elemento que es súper importante en cada sociedad y que particularmente en este conflicto era prácticamente un núcleo que llamaba poderosamente la atención de todos los que participaban en el combate. Y sin embargo, los estudiosos tradicionales de este conflicto raras veces tomamos en consideración eso y raras veces reflexionamos acerca de este tipo de personajes. Las niñas y los niños. ¿Cómo vivían? ¿Cómo eran? ¿Cómo actuaban? ¿Qué hicieron durante ese periodo? ¿Y por qué es importante que se les considere? Por supuesto, desde el momento en que el Estado mexicano llega y establece o se basa en las normas surgidas de la Revolución Mexicana, en el momento en que todos los programas sociales, políticos, culturales, tienen que tener necesariamente como fundamento la Constitución Política de 1917, empieza a haber por parte del gobierno un interés primordial en los niños y por parte de sus oponentes, en este caso la Iglesia Católica, también existía ese interés por los niños y obviamente tratan de empezar a confrontar o a rechazar o a detener el avance que tenía el gobierno en la conciencia de los niños. Esto es, una vez que empieza todo el proceso, empieza también o se intenta tener un control del intelecto, un control de las conciencias de los niños por parte del gobierno. Y desde luego, la misma iglesia también intentaba tener ese control de las conciencias de los niños. De tal manera que podemos decir sin temor a equivocarnos que también, aparte de la lucha armada, hay una constante lucha, o por qué no decirlo, una batalla por las conciencias. Y tanto el gobierno mexicano como el gobierno eclesiástico que estaba en las regiones donde hubo conflicto bélico, intentaban apropiarse de la conciencia de los niños de los lugares donde ellos estaban. ¿Cómo eran los niños en esa época, en esa región, particularmente en la zona en la que yo he tenido la fortuna de trabajar durante tanto año, que es la región de los Altos de Jalisco? Pues obviamente la pregunta no es ingenua. ¿Cómo eran los niños? No me refiero a que si eran como todos los niños que conocemos, y efectivamente eran como todos los niños que conocemos, pero hay que reconocer algunas características que eran inherentes a ellos gracias a su tradición cultural, gracias a todas estas cosas que le fueron dando sentido a la identidad de la región de los Altos de Jalisco. Obviamente había un problema desde que se promulga la Constitución de 1917, porque en el artículo tercero constitucional, que es precisamente el relativo a la educación,
había una serie de limitaciones para el sector eclesiástico que no tenían la oportunidad, vamos, ni siquiera la menor oportunidad, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma, de participar en la cuestión educativa. Y es obviamente cuando se llega a la negación de la personalidad jurídica a la iglesia, donde totalmente le quitan el control o le quitan a la iglesia la personalidad o a las personas de la iglesia la personalidad y la facultad para poder enseñar en las escuelas de todo el país. Y esto obviamente pone en desventaja a la iglesia y la iglesia necesitaba tener ese contacto con los niños precisamente para ir apropiándose de sus conciencias. Acuden pues a un elemento que es infalible en la zona y que es precisamente los padres de familia, y los padres de familia son los que se encargan de ir adoctrinando a los hijos a través de la enseñanza del catecismo o a través de lo que se conoce como la doctrina, y era la manera como los iban enseñando. De tal manera que el gobierno a través de las escuelas públicas y los padres de familia o la iglesia a través de los padres de familia y algunos grupos o algunas personas de apoyo que se conocen con el nombre de catecistas, ellos eran los que se encargaban de impartir la doctrina y de enseñarles la fe a los niños de la región. Pero ¿qué hacían los niños durante la Guerra Cristera? Hay una cantidad impresionante de participación de niños en la Guerra Cristera y lo hemos visto pues en otros eventos bélicos en nuestro país, como fue la Revolución Mexicana, donde incluso aparecen fotos de niños con sendas carrilleras, con fusiles, bien ataviados para la guerra, y sin embargo no nos imaginamos, porque nunca lo hemos visto así al detalle en las fotografías que hay de la guerra, de la guerra cristera, y pensamos que muy probablemente durante ese tiempo los niños no tuvieron ninguna participación. Primero, hay una participación que poco se conoce y que es una participación obligada de parte del Ejército Federal, que tomaba a los niños como guías en el territorio. Recordemos que uno de los de las grandes ventajas de los combatientes cristeros era el conocimiento que tenían precisamente acerca del territorio en el que se estaban desarrollando las hostilidades. Y bueno, como los niños necesariamente tenían que participar en las actividades económicas de sus padres en esa región, resulta que a los niños se los llevaban como sembradores, los papás, los amigos del papá, los parientes, y no era otra cosa más que irlos acompañando en las faenas agrícolas, iban depositando granos de maíz, granos de frijol, en la tierra que iban arando sus padres, y ellos iban haciendo la siembra para poder obtener el alimento que necesitaban para sobrevivir. Pero todos estos ejercicios, a lo único a lo que los llevaba era a que tuvieran un conocimiento del territorio. Y cuando los soldados mexicanos, cuando el ejército mexicano, que andaba precisamente buscando a los combatientes cristeros, pues obviamente lo que necesitaban era tener un conocimiento del territorio que no lo conocían, ni siquiera se lo imaginaban. Entonces, abiertamente y descaradamente, tomaban a los niños, ya un niño de 8 o 9 años ya estaba en condiciones de llevarlos por algunas veredas, por algunos caminos, por algunos ranchos, y sacarlos o llevarlos a un punto, ¿no? Recuerdo esto porque el caso de mi señor padre, que nació en el año de 1918, cuando empieza el conflicto de la Guerra Cristera, tiene 8 años, y a él, una partida de soldados federales
lo tomó para que lo llevara a una serie de ranchos de ahí de la región de donde él era originario y precisamente él comentaba cómo tenía que ir llevando a los soldados y si había alguna agresión, bueno, pues también tenían que guarecerse de las balas para que no fueran a caer víctimas del conflicto. Víctimas circunstanciales, porque por lo general ellos no tenía, mi papá al menos en ese momento, no tenía conciencia de lo que era esta guerra, porque no tenía la edad para entender qué era lo que quería decir ese tipo de enfrentamientos. Bueno, pero el caso es que no todos fueron situaciones similares a la de Luis López, sino que hay también otro tipo de actividades que se desarrollan por parte de niños en la región y que, o en otras regiones aledañas, y que en este caso ellos tuvieron la posibilidad de incorporarse abiertamente al conflicto, a la guerra cristera. No he visto yo casos de niños que hayan tenido problemas muy serios, al menos en las escaramuzas militares. Sin embargo, el caso que yo les voy a comentar es un caso que está totalmente documentado, es un caso incluso que se conoció a nivel mundial por una razón muy sencilla. El personaje del que voy a hablar era un niño, un menor de 12, 13 años, que se llamaba José Sánchez del Río. José Sánchez del Río, él era originario de un pequeño poblado, una pequeña ciudad, bueno, ahorita ya no debe ser tan pequeña, que se llama Zaguayo y que está ubicada en el estado de Michoacán. Y él, José Sánchez del Río, él se dio de alta dentro del ejército cristero y bueno, pues o llegaría él ahí y se incorpora con los combatientes y además del conocimiento que tiene del territorio, pues también tiene la intencionalidad de incorporarse a las fuerzas rebeldes, a las fuerzas cristeras, obviamente con la idea que él tenía de defender su religión, defender a su iglesia, defender sus ideas. Pero ¿qué es lo que pasa con este personaje? Este personaje es apresado por el gobierno federal, por el ejército federal, y ahí mismo en Sahuayo, Michoacán, y cuando es apresado, cuando es detenido, es sometido a un trato sumamente cruel y finalmente pierde la vida. Y de acuerdo a la tradición de la Iglesia Católica, él al perder la vida por su fe se convierte en un mártir. Y como tal, bueno, se abre un proceso de canonización. Es el Papa Benedicto XVI lo beatifica. Si mal no recuerdo, por ahí, por el año 2007, 2006, por ahí. Y bueno, cuando finalmente después el Papa Francisco I lo canoniza y lo eleva a la categoría, que es la manera como lo expresan, lo eleva a la categoría de santo de la Iglesia Universal. Entonces tenemos estos dos tipos de participaciones. La participación de alguien que no tiene todavía la idea plena de lo que es combatir y la idea de alguien que busca combatir y que una vez que se convierte en un soldado, bueno, corre exactamente todas los riesgos y las vicisitudes de un soldado opositor, contrario, y finalmente cuando él llega a ser apresado, es martirizado y es asesinado por sus oponentes militares. Todo, entre otras cosas, por la lucha de las conciencias de los niños. Que uno de los comentarios que hacía el arzobispo de Guadalajara, Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, era que no podía darse la iglesia el gusto de perder la conciencia de los niños, porque si perdían la conciencia de los niños,
estarían perdiendo todo el futuro. Esa era la razón por la cual era totalmente importante que ellos tuvieran conciencia de lo que estaban haciendo y que eventualmente se convirtieran en defensores de la fe. Hasta aquí lo voy a dejar. Ya tendremos oportunidad, amigas, amigos, de hablar de algo más en la próxima edición. Yo les agradezco, los invito a que le den like, a que lo compartan, a que lo comenten. A mí me da mucho gusto cuando logro ver comentarios dentro de cada uno de los eh, eh, episodios que proyectamos y quisiera ver muchos más comentarios. Ahorita soy un maestro que está ya jubilado y me daría mucho gusto poder ocuparme siempre de estar atendiendo sus dudas y aclarándoselas. Espero que nos apoyen. Estamos en YouTube, en Spotify y bueno, pues yo espero, amigos, que tengan, que la pasen muy bien y que todos ustedes tengan un excelente tiempo todo el tiempo.